Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nuestro proyecto, como en la fase 1, está basado en impresos solares, basado en un hecho real. Vamos a continuar hoy con la fase 2, pero para continuar con la fase 2 voy a hablarles un poquito de un resumen de la fase 1 para poder entrar de lleno en esta fase. Bueno, entonces acá como podemos ver la definición del problema. Los usuarios y clientes de la empresa de impresos solares reportan problemas en el proceso de creación y entrega de talonario de facturas a nivel administrativo como a nivel de sistemas. Entonces definimos el problema como la falta de control en el proceso de creación y entrega de talonarios de factura, así como las prioridades de entrega de los usuarios a empresas solares hacia sus clientes. Este es el problema que hemos detallado en la fase 1. Y la oportunidad que nosotros vemos. Luego de la definición del problema encontramos la oportunidad de poder optimizar el proceso de la empresa tanto a nivel administrativo como a nivel de sistemas, donde se buscará mejorar el proceso para que el servicio al cliente sea mejor. Bueno, entonces con este pequeño resumen vimos que el proyecto es factible. Entonces ahora vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 vemos los diagramas. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de contexto, donde vamos a ver las funcionalidades nivel 0, diagrama de contexto. Bueno, entonces, sistema de impresión de facturas. Si podemos ver el flujo el proceso el proceso clientes tiene dos flujos de proceso que le están llegando, que es el pedido de facturas y la información, pero vemos cómo se maneja el control de pedidos. De sistemas de impresión de facturas va a artículos pendientes, que es cuando se solicita a la empresa, ¿va? Por ejemplo, aquí los clientes tienen sus flujos, que es pedido enviado y cuenta de facturación. Esto es cuando las personas llegan y solicitan sus facturas. Entonces este pedido se va a secretaría, donde están almacenando esta información para poder sacarlos, verificar que esto que las facturas se puedan trabajar, y al almacén donde están los pedidos urgentes y sin urgencia. ¿Por qué pedidos urgentes y sin urgencia? Porque hay ciertos pedidos que se necesitan con urgencia cuando la persona lo solicita. Y en base a esto es lo que ahorita en nuestro proyecto es lo que se está basando, poder hallarle una solución a los pedidos con urgencia sin afectar a los pedidos de los 8 días que se manejan con normalidad. Y el otro flujo, artículos pedidos, porque como estos van al almacén, entonces mantienen la misma línea. Y pasamos al nivel 1, que es diagrama 0 o subsistema. Acá podemos ver una línea mejor estructurada, que empieza con el cliente, que el cliente es el que registra, que hace el pedido, perdón. Por ejemplo, vemos acá que es el registro del cliente, que es cuando la persona llega y solicita su trabajo, entonces se tiene que registrar para poder facturarle. Nos vamos al flujo de datos, que es el que se dirige a agregar pedido. Entonces cuando la persona viene, hace su pedido, y directamente lo que hace es que viene y ya se pone en cola. Entonces acá pasa a ser un pedido pendiente. Como ya se solicitó, entonces este pedido lo que realizará es que pasa al proceso donde se van a producir las facturas. Este pedido de facturas se van al almacén de impresos solares cuando
este ya está hecho, pero también cuando se producen las facturas, también a entrega de pedido, lo podemos ver acá. Estado de cuenta, cómo está el cliente, si lo necesita con urgencia o si le dejó pagado con anterioridad o si esta persona estuvo dispuesta a pagar más por la urgencia de su trabajo, de su pedido. Y pedido entregado, este ya es cuando se entrega al cliente, como podemos ver. Y pasamos al nivel 2, que son funciones de cada subsistema. Cada sistema tiene una función. Por ejemplo, acá vamos a empezar con el 1, que es validación del pedido. Aquí, ¿a qué se refiere validación del pedido? Cuando, por ejemplo, venimos y conectamos con la SAT y la SAT nos autoriza de que el pedido sí lo podemos trabajar porque no tienen alguna deuda o están actualizados con ellos, entonces nosotros podemos trabajarlo. Y podemos ver el registro del cliente. Aquí el registro del cliente es lo que les hablaba hace un momento, de que funciona todo lo que es el registro. Dice archivos maestro del cliente, que aquí en el archivos maestro es donde tenemos como un formato a los documentos que vamos a necesitar de las personas, lo que es firma, NIT, que esté al día, todo eso es lo que vamos a necesitar. Y se va directamente, digamos, el registro del cliente va con lo que hablábamos, cálculo total, de acuerdo que le envía un flujo de datos al registro del cliente, pero el cálculo total, ¿por qué conecta con el cliente? Pues claro, es necesario que tenga una conexión, porque el cliente lo que nos realiza el cálculo total es cuánto va a pagar por su factura, y si esta persona necesitó con urgencia sus facturas, entonces acá se le va a agregar un monto por la urgencia de la factura. Y que decía que acá podemos ver en archivos maestros del artículo, aquí los precios que tenemos de los artículos y la cantidad que sea de urgencia. Esto es lo que manejamos. Bueno, y entrega urgente y sin urgencia, es lo que les comentaba, que acá lo que hace esto es que tenemos acá este proceso nos llegan los pedidos en forma de si es urgencia, se le agrega prioridad y así se va a trabajar en la hora de hacer un pedido, que se envía su flujo de datos que se llama tiempo de entrega. Entonces se va a pedido y se almacena en este proceso, y este proceso lo que hace es que entonces se empieza la fabricación de las facturas y crear pedido del cliente, lo que como les comentaba. Entonces viene en el registro del cliente, el cliente hace su pedido y se almacena con pedido pendiente, y entonces así es donde esto empieza a funcionar y a trabajarse de esta forma. Así terminamos con los diagramas y ahora pasamos a otro tema que es muy importante: los requerimientos funcionales. ¿A qué nos referimos a los requerimientos funcionales? ¿A qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Por ejemplo, los requerimientos funcionales tenemos: registrar los datos personales de los clientes, es muy necesario para la creación. Registrar la fecha de creación de los clientes, la fecha en la que la SAT nos lo pone, digamos, nos lo envía a nosotros para que la empresa tenga una fecha de inicio, y esta misma nos establece una fecha de vencimiento. Y asignar un código de cliente única a cada cliente, asignar modelo de facturas, tamaño, color, y si esta es sensible o en papel normal. ¿Por qué sensible o en papel normal? Porque se trabajan papeles sensibles que tienen un mayor precio,
y más dificultad a la elaboración. Registro de impresión y proceso de facturas por clientes, registrar si el pedido fue pagado en su totalidad o solo hay un anticipo. En caso de anticipo, indicar por qué cantidad fue hecho el anticipo y en qué fecha. Esto es muy importante para la empresa, ya que con esto manejan una base de datos donde almacenan los pedidos con urgencia. Por ejemplo, se maneja de que si una persona necesita sus facturas con urgencia, de que se deje en su totalidad el pago. Reportería de pedido y orden entregado de facturas a clientes, para mantener una base de datos donde todos los trabajos que hayan sido entregados, tener una constancia de que sí se entregó. Asignar un nivel de prioridad en la orden de impresión, normal o prioritaria. Lo que les comentaba, de que cuando se tiene una prioridad, asignarle de una vez qué nivel de prioridad necesita. Si de repente le urgen para una hora o para el día siguiente, 2 días, así va a ser conforme se le va a ir asignando, para tener un control de prioridades y llevar un control de los tiempos de prioridad de impresión, que era lo que les comentaba anteriormente. Validar los trámites de SAT. ¿Por qué validar los trámites de SAT? Porque si las personas están omisas, las facturas nosotros no las podemos trabajar hasta que estas personas estén habilitados por la SAT. Y reportería de órdenes de facturas pagadas y con saldo pendiente. Pasamos a los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales son, los que no son tan importantes en la empresa. Posiblemente lleguen a ser importantes en un momento, pero para términos de la empresa se necesitan, datos que son exactamente, que sean importantes y no que sean terceros. Por ejemplo, la interfaz de usuario debe manejar los colores institucionales. Esto pues no, teóricamente puede que no sea así, porque las personas, los trabajadores en empresas solares contienen un uniforme de trabajo, pero algunos trabajadores, por el ámbito de utilizar maquinaria donde tinta, todo eso, prefieren no llevar para ensuciarlo. El sistema debe ser de fácil uso para todos los empleados. ¿Por qué no funcionales? Porque hay personas a las que legalmente, algunas se les dificulta el uso. El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contraseña. Solo los usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema. El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto no es funcional porque a veces el trámite de las facturas sí lleva un poco de tiempo, porque se necesita ver cómo se están pidiendo. Hay personas que necesitan ver diseños, entonces por eso no es funcional, porque no todos los procesos llegan en junto. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. ¿Qué pasa con esto? No es necesario, porque en la empresa actualmente trabajan 5 personas. Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. Y pasamos al análisis de los requerimientos funcionales. Acá se lleva este análisis para evitarnos ambigüedad, que estos no se vayan a repetir. Según los requerimientos funcionales recabados en la segunda fase del proyecto, se llevó al siguiente análisis.
Se necesita crear una base de datos de los clientes de la empresa para poder llevar un control más específico y detallado que ayuden a controlar las entregas de los talonarios de las facturas. Esto ayudará a identificar a los clientes si son personas individuales o personas jurídicas, así como la ubicación de cantidades de talonarios de facturas solicitadas, etc. Esta ha sido la fase 2 que hemos presentado con los compañeros. Este es el análisis que hemos dado. Entonces, con eso concluimos la fase 2. Bueno, entonces con esto me despido. Muchas gracias.